En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte en esta noche gracias por permitirnos nuevamente estar aquí contigo presentes. En tus manos colocamos, Señor, toda esta palabra que hoy vamos a leer y reflexionar. Que seas tú, Espíritu Santo, iluminándonos, guiándonos y bendiciéndonos. Señor, permite que podamos navegar por todos estos textos bíblicos con tu ayuda y que sea el mensaje que tú quieras plasmar en esta reflexión. Te damos gracias, Todopoderoso, por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros, por nuestra vida, por nuestro techo, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestra salud, Señor, por todos nuestros seres queridos. Gracias, Padre Santo, por regalarnos todos estos dones, todas estas gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas acciones, y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu y que nos permitas caminar conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Permítenos, Señor, sacar adelante nuestra vida y la salvación por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. También le pedimos a la Santísima Virgen María que ruegue por nosotros, que con su manto sagrado nos cubra y nos proteja de las acechanzas del maligno, y que ruegue porque en este momento podamos reflexionar y transmitir el mensaje que el Espíritu Santo, su Hijo Jesucristo y el Padre Celestial quieren transmitir. A los santos arcángeles Miguel, protégenos del maligno y de las flechas incendiarias. A San Gabriel, lleva nuestras oraciones y tráenos las buenas nuevas del Padre Celestial. Y a San Rafael Arcángel, guíanos en nuestros caminos y senderos, ayúdanos en nuestros matrimonios y noviazgos, y sobre todo, guía nuestros procesos de sanación, tanto física como espiritual. Te rogamos también, Padre Santo, por la salud del Papa Francisco y te damos gracias por su recuperación. Te pedimos, Señor, que le dé la fortaleza y sabiduría para seguir dirigiendo la Iglesia hasta cuando tú lo decidas. Te pedimos por el presidente de Colombia, por todos los gobernadores y alcaldes, porque se decidan a ejecutar bien su trabajo y a llevar bienestar a todos los colombianos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jueces capítulo 3. Los pueblos que se quedaron en Canaán. Estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. El Señor los dejó para que aprendieran a pelear los que nunca habían estado en el campo de batalla. Quedaron los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Hamar. Con ellos el Señor quiso poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandamientos que Él había dado a los antepasados de ellos por medio de Moisés. Y así los israelitas empezaron a vivir entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y los hijos y las hijas de los israelitas se casaron con los hijos
y las hijas de aquellos pueblos, y adoraron a sus dioses. Otoniel libera a Israel de Cusán Risataim. Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de él y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y de Aserá. Por esto, el Señor se enojó contra ellos y los entregó al poder de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Durante 8 años los israelitas tuvieron que servir a Cusán Risataim, hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Este salvador fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual acaudilló a los israelitas. Salió a la batalla y el Señor le dio la victoria sobre Cusán Risataim. Después de eso hubo paz en la región durante 40 años. Ehud libera a Israel de Moab. Después de la muerte de Otoniel, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y por eso el Señor dio a Eglón, rey de Moab, más poder que Israel. Eglón hizo una alianza con los amonitas y los amalecitas y atacó a Israel, tomando posesión de la ciudad de las palmeras. Durante 18 años, los israelitas tuvieron que servir a Eglón, hasta que le suplicaron al Señor, y el Señor hizo que surgiera alguien para salvarlos. Ese salvador fue un zurdo llamado Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín. Un día, los israelitas enviaron el tributo a Eglón por medio de Ehud, pero Ehud se hizo una espada de 2 filos, como de medio metro de largo, y se la puso al cinto por debajo de la ropa y al lado derecho. Luego se fue a llevarle el tributo a Eglón, que era muy gordo. Después de entregarle a Eglón el tributo, Ehud salió con los que habían venido con él, pero al llegar a los ídolos que están cerca de Gilgal, Ehud regresó a donde estaba Eglón y le dijo: tengo un mensaje para su majestad, pero debo dárselo en privado. El rey ordenó entonces a los que estaban a su servicio que guardaran silencio y salieran de su presencia. En cuanto Ehud se quedó a solas con Eglón, que estaba sentado en la sala de verano, se acercó a él y le dijo: el mensaje que traigo a su majestad es de parte de Dios. Al oír esto, Eglón se levantó de su trono, pero Ehud, que era zurdo, se llevó la mano izquierda al lado derecho, sacó su espada y se la clavó a Eglón en el vientre. Se la clavó tan fuerte que no solo entró toda la hoja, sino también la empuñadura, quedando cubierto la espada con la gordura de Eglón. Pues Ehud no se la sacó. Después Ehud cerró las puertas con el cerrojo
y salió por la ventana. Cuando ya se había ido, vinieron los que estaban al servicio del rey, y al ver las puertas cerradas, pensaron que el rey se había encerrado en la sala de verano para hacer sus necesidades. Pero después de mucho esperar, empezaron a preocuparse al ver que el rey no salía. Entonces tomaron la llave y al abrir encontraron a su amo tendido en el suelo. Mientras aquellos perdían tiempo, Ehud huyó y después de pasar los ídolos de Gilgal, se refugió en Seirá. Cuando llegó a territorio israelita, dio un toque de trompeta en los montes de Efraín para llamar a los israelitas. Y todos ellos bajaron de los montes con Ehud a la cabeza. Ehud les dijo que lo siguieran, pues el Señor les daría la victoria sobre sus enemigos, los moabitas. Entonces ellos lo siguieron y tomaron posesión de los vados del Jordán, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos ellos soldados fuertes y valientes. Ni uno solo escapó con vida. Así fue como los israelitas derrotaron a Moab. Después de eso hubo paz en la región durante 80 años. Samgar lidera a Israel de los filisteos. El siguiente caudillo fue Samgar, hijo de Anat, que mató a 600 filisteos con una aguijada. Samgar también salvó a Israel. Palabra de Dios. ¿Okay? El capítulo número 3 de Jueces nos habla acerca de el por qué el Señor dejó vivir a los pueblos cananeos que estaban destinados a ser destruidos por Israel en el proceso de conquista de la tierra prometida. Dios, en primer lugar, era capaz de borrar de la faz de la tierra a todos los pueblos cananeos que pudiesen haber puesto en peligro la existencia de Israel. En este espacio siempre hemos comentado algo, y es que el objetivo número uno del judaísmo y del pueblo israelita era engendrar al Mesías Redentor. Todo lo que el pueblo de Israel era una sombra de la iglesia de Cristo. Como pueblo, como liturgia, como alianza, como fin. El fin de la iglesia es infinitamente superior al fin que tenía el pueblo de Israel. Este pueblo se diferenciaba de otros porque había sido escogido por Dios, el Dios único y verdadero, para ser su pueblo sacerdotal. Así como la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, es el pueblo sacerdotal de Dios en la actualidad y hasta la parucía. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque Dios le había establecido un plan, un mandato a Israel de no mezclarse con ningún pueblo cananeo. Ninguno de los pueblos que habían habitado la tierra prometida durante más de 500 años era digno de estar en esa tierra, porque
su depravación social, política, religiosa, espiritual, los había hecho merecedores del juicio de Dios. Dios había tenido mucha paciencia con estos pueblos y estos pueblos se habían entregado a la idolatría y a la adoración depravada de dioses falsos, como Baal, como Astarte, como Aserá, como el mismo Chemosh, como Moloch, de los cuales o detrás de los cuales siempre ha existido la presencia demoníaca, como el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos lo señala. Entonces este era el objetivo principal de Israel. Dios no le iba a hacer todo el trabajo. Dios lo ayudó por medio de Josué y hasta la muerte de Josué a conquistar la mayor cantidad de territorios como nación. Y Dios ayudó en muchas batallas de manera sobrenatural. Sí, tanto así que un día detuvo el sol por petición de Josué. Pero Dios, como Padre sabio, como Padre bueno, como Padre misericordioso, tenía que permitir que el pueblo de Israel también hiciera parte del proceso de conquista. Y les ordenó a cada una de las tribus, a las cuales por suerte les asignó un territorio, que tenían que sacar y conquistar lo que faltaba de la tierra prometida. Y que no podían mezclarse ni dejar con vida a ningún pueblo cananeo. Pero los israelitas, que habían durado 400 años inmersos en la cultura egipcia, tenían tendencia al paganismo, tenían tendencia a la idolatría. Y en todos los años desde la salida de Egipto hasta la entrada en Canaán, no iba a ser suficiente para que muchas no pasarían o no estarían pasando muchas generaciones para que pudiesen olvidar esa tendencia que habían adquirido por más de 40 generaciones como idólatras, viendo la idolatría del pueblo egipcio. Entonces ellos se mezclan, comienzan a mimetizarse con los cananeos, comienzan a fallarle a Dios, comienza a fallarles la fe, y lo que hacen es que comienzan a convivir con estos pueblos, comienzan a adaptarse a la adoración pagana de estos pueblos, y entonces Dios decide, bueno, no quisieron obedecerme, ahora como castigo, como escarmiento, voy a dejar que esos pueblos se queden viviendo ahí con ustedes para que les hagan la vida imposible. Eso por una parte. Por otra parte, para que todas las generaciones de Israel conocieran la guerra. ¿Por qué? Por la historia que tendrían que enfrentar y por las amenazas que tendrían que pasar hasta la llegada del Mesías. El pueblo de Israel estaba en un pasadizo que unía a Europa, a Asia, con África, y también era un cinturón, es un cinturón de conexión con el Asia lejano, con la India, con China. Por eso muchos imperios que surgirían a lo largo de la historia iban a querer dominar ese pedazo de tierra. Y el pueblo de Israel debía empezar a ser un pueblo guerrero que se acostumbrara a esas amenazas y pudiesen vencer para mantenerse mientras llegaban los tiempos del Mesías.
Es así como el Señor deja a todos estos pueblos para que comiencen a hostigar a Israel, y el pueblo de Israel, todas sus generaciones, estuviesen preparadas para la guerra. Pero los israelitas, como ya les decía anteriormente, trayendo una tendencia de muchos siglos hacia no obedecer a Dios, hacia no ser monoteísta, hacia la adoración de muchos dioses que habían aprendido, que habían visto durante 40 generaciones en Egipto, se comenzaron a mezclar con los cananeos que se estaban quedando en la tierra prometida. Y es ahí cuando rompiendo, quebrantando el mandamiento de Dios que había dejado por medio de Moisés, de no mezclarse con estos pueblos, comenzaron entonces a casar a sus hijos y a sus hijas con estos pueblos cananeos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Israel no obligó a estos pueblos a que aceptaran la religión y que entraran a ser judíos, entraran al judaísmo. No, sino todo lo contrario. Comenzaron a adoptar las malas costumbres, la corrupción, la idolatría, y comenzaron a hacer lo que era malo ante los ojos de Dios. Dios siempre fue claro: yo voy a hacer una alianza con ustedes, yo seré su Dios, los bendeciré y los protegeré si ustedes me obedecen. Cuando Israel comienza a quebrantar la alianza del monte Sinaí, le vienen los males. Y es ahí cuando, en primera instancia, después de que Israel comienza a hacer el mal, dura 8 años. 8 años bajo el dominio del rey de Mesopotamia, que se llama Cusán Risataim. Cusán Risataim oprime a Israel durante 8 años, hasta que el pueblo de Israel se acuerda que tiene un Dios todopoderoso y les suplica que lo salve. Ahí aparece el primer juez, Otoniel. Otoniel va a la batalla y, lleno del Espíritu del Señor, eso es muy importante, lo veremos más adelante, y lleno del Espíritu del Señor, es guiado a la victoria y vence a Cusán Risataim y le da a Israel un periodo de paz de 40 años. 40 años mientras que vivió Otoniel. Cuando Otoniel muere, ¿qué sucede? El pueblo de Israel comienza a entregarse nuevamente a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y es ahí cuando uno de sus más grandes enemigos, los moabitas odian a los israelitas. ¿Sí? Los moabitas odian a los israelitas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Dios, como ve que el pueblo de Israel está en desobediencia, permite que Eglón, rey de los moabitas, que además hace una alianza con los demás enemigos de Israel, con los amonitas, con los amalecitas, los tres se juntan y vencen a Israel, tomándose la ciudad de las palmeras. Y durante 18 años lo que hacen es que Israel tiene que pagarle tributo a Eglón, rey de Moab,
para que los mantenga en tranquilidad. Esto hace que el pueblo de Israel suplique nuevamente la intervención del Dios el Dios de Israel, y les envía entonces a un zurdo de la tribu de Benjamín. Por lo general, en la antigüedad, ser zurdo era algo raro, pero en la tribu de Benjamín habían muchos zurdos, y los benjamitas, aunque era una tribu pequeña, es una tribu guerrera. De ahí es donde va a salir el primer rey de Israel, Saúl. Ok, este Ehud, que era hijo de Gerá, arma un plan para asesinar a Eglón. Él lleva el tributo que le tenía que pagar Israel al rey de Moab, y después de entregarle el tributo, se devuelve y le dice al rey que tiene que darle un mensaje. El rey, todo confiado, le dice a sus servidores que lo dejen solo con Eglón, porque del lado izquierdo no se le veía arma. Pero lo que no sabían era de que Ehud era zurdo y tenía escondida la espada en el lado derecho. Eso hizo que el rey no desconfiara de Ehud y le permitiera hablar a solas con él. ¿Qué sucede? Que Ehud saca la espada que había hecho, una mini espada de doble filo, y lo atraviesa por el estómago y le deja la espada metida en la gordura de Eglón. Pensemos en Eglón, yo me lo imagino como Jabba el Hutt de Star Wars, así parecido, un rey gordo, todo así, bien espacioso, que no fue capaz por su gordura de defenderse. Y lo más chévere de todo es que Ehud le dice a Eglón que ese era el mensaje del Dios de Israel para él. O sea, no seas atrevido, no le hagas guerra al pueblo de Dios. Es así como después que ya ha asesinado Ehud a Eglón, se escapa por la ventana, y mientras que los servidores están confiados pensando que su rey Eglón está haciendo necesidades, deja que Ehud escape y llegue hasta un lugar seguro en Seirat, y ahí es donde convoca a todo el ejército de Israel, que lo sigue porque ve en él al Espíritu del Señor y se deja guiar por Ehud, quien logra vencer a los moabitas. Con esta victoria, que fue aplastante porque los israelitas acabaron con 10.000 soldados moabitas, se logró una paz en la región de 80 años, o sea, el doble de años que había alcanzado el primer juez, que era Otoniel. Y el tercer juez que se nos presenta es Sangar. Sangar era hijo de Anar y mató a 600 filisteos con una aguijada, y también salvó a Israel de la opresión filistea. Estos son entonces, en el capítulo 3, los 3 primeros jueces que comenzaron el proceso cíclico de salvación, de caída en desobediencia, de opresión y de salvación nuevamente del pueblo de Israel. Desde la muerte de Josué hasta la llegada de Saúl con la monarquía en Israel, para la gloria de Dios. Bueno, el capítulo número 3 de Jueces nos llama la atención porque pone en relieve un principio espiritual que el cristiano
debe tener bien claro, y es la guerra espiritual. Vemos cómo en el capítulo 3 Dios deja a los enemigos del pueblo de Dios para que sirvan de entrenamiento, para que los mantenga despiertos, para que los israelitas de todas las generaciones conocieran la guerra y aprendieran a luchar. Pero un punto muy importante, digamos que el arma más poderosa que tiene el cristiano y que tenía el pueblo de Israel cada vez que estaba siendo oprimido, su arma más poderosa era el Espíritu del Señor. Y lo veremos en este estudio auxiliar. El Espíritu del Señor va a estar a lo largo de estos textos auxiliares, comenzando con Zacarías. Vamos a ver cuál es el arma más poderosa para enfrentar la batalla espiritual contra Satanás y todos sus ejércitos malignos. Para Israel, Satanás estaba representado en todos los pueblos, los filisteos, los moabitas, los amalecitas, y que más adelante serían los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y por último los romanos. Para nosotros los cristianos, desde hace más de 2000 años, la guerra se mantiene viva de generación en generación. Pero ¿cuál es nuestra arma principal? Nos lo dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice, y él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército, ni la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Al igual que sucede en el capítulo 3 de Jueces, donde Ehud le dice a Eglán, que era enemigo de Israel, este mensaje que te voy a dar es de parte del Señor. En Zacarías, el profeta le dice a Zorobabel, que es el que va a guiar el retorno de Babilonia a Jerusalén, al pueblo que había sido exiliado por Nabucodonosor, le dice, este es el mensaje del Señor para ti. No confíes en ejércitos, ni tampoco en tu fuerza, sino confía en el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor el que te va a hacer vencer. Es el Espíritu del Señor quien es más poderoso que cualquier enemigo que quiera enfrentarnos. Ese es el principal principio espiritual. Si nosotros vamos sin el Espíritu Santo a la batalla, vamos a perder. Si nosotros confiamos y dejamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y sea quien nos dirija, iremos en victoria. ¿Cómo lo hizo Otoniel? ¿Cómo lo hizo Ehud? ¿Y cómo lo hizo Samsar hasta este momento? Hasta este momento que estamos viendo Jueces capítulo 3. Teniendo como ese principio, vamos a ver cómo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro, nos da la pauta y nos muestra esta verdad espiritual. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Tú y yo somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. No podemos ser superiores a nuestro Maestro. Simplemente es hacer lo que Él hizo. Dice, el diablo pone a prueba a Jesús
Si Jesús, siendo Cristo, pasó por pruebas, olvídate que tú vas a estar exento. Olvídate que tú vas a estar exenta. Vas a ser probado. Vas a pasar por pruebas. Dice, luego el Espíritu de Dios, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Satanás usando las Escrituras para engañar a Cristo. Pero Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Cristo le responde con la misma palabra de Dios. Satanás utiliza la palabra de Dios y cambia el sentido, generando una doctrina falsa. Cristo le responde con la verdadera interpretación de la palabra, con la sana doctrina. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Saben lo que está pasando aquí? Aquí está pasando que Cristo está haciendo apologeta. Está defendiendo la sana doctrina de aquel que le gusta crear doctrinas falsas. Satanás usa las mismas Escrituras y él las tuerce a su interés y conveniencia. Pero Cristo, usando la misma palabra de Dios y aplicando la interpretación correcta, lo rebate, lo refuta, hace apología de la palabra de Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Ahí no hay relatividad, ahí no hay haz lo que tú quieras, haz lo que tú pienses, haz lo que te salga de tu corazón. No, el cristianismo católico defiende la misma doctrina y no la negocia, no la cambia, no puede. El católico no puede cambiar la doctrina, ni el Papa puede cambiarla. Él es custodio de la doctrina, él no la puede cambiar. ¿Sí? Él no puede negociar para actualizarnos a los tiempos modernos. No. Satanás sí la adapta para sus intereses y crea doctrinas nuevas. Cristo interpreta a través del magisterio de la iglesia, de su iglesia, fundada en la persona de Pedro, la verdadera y sana doctrina. Cristo no se deja manipular ni se deja vencer por Satanás. Él nos da la pauta. Él también fue tentado, pero con la fuerza del Espíritu, versículo 1, lo vence. Vence al mismísimo Satanás, al antiguo maestro del cielo, al portador de la luz, de la sabiduría. Satanás sabe de pe a pa las Escrituras.
pero cada día crea doctrinas nuevas, ¿sí? Doctrinas nuevas para engañar a los que no fueron fieles ni amaron la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Te la digo otra vez. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, ahí vas a encontrar la verdad. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. El Rey, el primogénito de todos, el gran maestro, el buen pastor, sufrió pruebas, sufrió cruz, sufrió pasión. Como él mismo nos lo va a decir ahora, todos los que quieran ser sus discípulos no pueden pretender vivir mejor o pasar de agache como no lo hizo su maestro y como no lo hizo Cristo. Cristo siguió al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y se llenó del Espíritu Santo, ¿sí? Y con el Espíritu Santo venció a Satanás. Así también nosotros debemos vencer al demonio, pero nosotros no podemos enfrentarnos al diablo directamente como se enfrentó Cristo. Eso no, hasta allá tampoco. La mejor manera de defendernos del demonio es, cada vez que se nos quiera poner de frente, huir, ni siquiera pisar palabra con él, como hacía la Santísima Virgen María. Lo ignoró toda su vida. ¿Por qué el demonio la odiaba? Porque María tenía oídos sordos a Satanás. Lo ignoraba, no lo veía, no lo escuchaba, no lo sentía. Para María Satanás era un cero, ¿sí? La llena de gracia. Vamos a ver ahora cómo los discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, no pueden evadir la cruz. Vámonos al mismo Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 28. Jesús anuncia su muerte. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro, el Papa, que ya había sido recientemente asignado como Papa, ¿verdad?, lo llevó aparte, como hizo Satanás con él en el desierto, y comenzó a reprenderlo. Fíjense el atrevimiento de Pedro, diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, al que le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Eso no quiere decir de que lo estuviera ya quitando del cargo, no, sino que Satanás, aún por medio de seres queridos, puede tratar de desviarnos del camino del Señor. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Cristo identificó las intenciones del demonio. No atacó a Pedro, atacó lo que estaba detrás de Pedro. Pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, y nos lo dice a ti y a mí: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará.
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Palabra del Señor. Ese personaje era Juan el Apocalíptico, el que escribe el Apocalipsis. Y Cristo le estaba asignando a él la tarea de escribir el fin de los tiempos, ¿verdad? Pero aquí podemos ver cómo Jesús identifica quién es su discípulo. Cuando tú buscas una iglesia a tu acomodo, cuando buscas una iglesia para satisfacer tus necesidades humanas, personales, y te olvidas de obedecer a Dios, eso era lo que hacían los israelitas en Jueces capítulo 3. Ellos vieron que se acomodaron, que podían acomodarse con los cananeos, que podían relacionarse y sus hijos y sus hijas con los hijos y los hijos de ellos, que podían hacerlos que les pagaran tributos. Cogieron las cosas chéveres, se acomodaron al mundo, se adaptaron al mundo, se actualizaron la doctrina a los tiempos y olvidaron el mandamiento del Señor. La iglesia es para salvarnos, y no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad, porque Dios siempre piensa en pueblo. Primero fue Israel, después es la iglesia, que es el pueblo de todos los pueblos que creen en Jesucristo. Cristo nos enseña que ser seguidor verdadero de Él es tomar nuestra cruz y caminar detrás de Él. No detrás de cualquiera parecido o cualquiera parecida que diga de que él va o ella va a restaurar la iglesia, porque la iglesia se corrompió. No, el demonio hace eso, enseña eso, violando todo tipo de mandato y principio bíblico y de tradición de los apóstoles, y acomodándose a los tiempos. El verdadero cristiano sigue a Cristo. No busca los placeres ni las comodidades de este mundo. Si Dios te las da, así es añadidura, dijo él. Primero buscad el reino de los cielos y lo demás yo te lo doy por añadidura. Pero que tu corazón busque es el reino de los cielos. Pero no que por medio de diezmos tú lo que vas a comprarle es la protección de Dios, como si Dios fuera una escolta, o como si Dios fuera un banco en el que tú le das transacciones, tú le metes el diezmo para que Él te lo multiplique, para que te proteja todo, para que nunca te pase nada. Fíjense que Cristo tuvo tentaciones, Cristo padeció persecución, Cristo lo mataron por incomodar, por no ir acorde a sus tiempos, y eso es lo que Él nos pide para ser sus discípulos. Vea, comulgar incomoda, porque tienes que acomodar tu vida para poder comulgar. Confesarse es incómodo, porque va en contra de la psicología del ser humano. Reconocer tus fallas y errores delante de otra persona y decir que es culpa tuya va en contra de tu psiquis. Amar al enemigo y orar por el enemigo va en contra de tu psiquis. Hay tantas cosas que la doctrina católica incomoda. Confiar en aquellos que ya han llegado a la gloria para que gestionen cosas por ti y confíes en esas personas, a las que llamamos nosotros santos, incomoda, ¿ya? Ir cada domingo religiosamente a adorar a Dios en un mundo secular incomoda, pero es lo que pidió Cristo. Y si yo quiero ser discípulo de Cristo, yo hago lo que mi maestro hizo
y lo que mi maestro mandó. A mí no me interesa más nadie. Vamos ahora a ver cómo Cristo nos prepara siempre y en nuestra vida. Y esa cruz, ¿cuál es esa cruz? ¿Cuál es esa cruz? Vamos a verlo un poquito más espiritual. No pensemos solamente en enfermedades y en situaciones económicas difíciles. Vamos a ver cuál es el trasfondo más allá de nuestros ojos terrenales. Vámonos a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Te pido que abras tu mente y tu corazón para que veas cuál es la cruz que Cristo nos está llamando a vivir. Dice, el combate espiritual del cristiano. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado: la comunión, la confesión, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la unción de los enfermos, tener sacerdotes, ministros consagrados, para tener la palabra de Dios, tener la asistencia de la Santísima Virgen María, que es muy poderosa, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Ya lo hemos visto, intentó engañar a Cristo 2 veces. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Los demonios habitaban el cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso nosotros los cristianos no podemos decir que vamos a enfrentar al demonio de frente, porque son extremadamente superiores a nosotros. Eso dejémoselo al Espíritu de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Ehud con su espadita cómo acabó con Eglón? ¿Sí? Bueno, no dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. El pueblo santo es la Iglesia Católica. Palabra de Dios. Ahora, para terminar, vamos a ver qué es lo que Cristo nos va a dar si nos mantenemos firmes como Otoniel, como Ehud y como Samgar. ¿Qué ganamos? Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 7, 11, 17 y del 26 al 29. Dice, 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Primer premio. Ahora vamos con el 11. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño
de la segunda muerte. No de la muerte física que por la que todos tenemos que pasar, sino la segunda muerte, la que va a sufrir Satanás y todo ese ejército de tinieblas. Vamos ahora entonces al 17. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del maná. El maná es la Eucaristía, que está escondido, y les daré también una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce, sino quien lo recibe. Yo quiero recibir mi piedrita blanca con mi nuevo nombre. No sé tú, pero yo sí. Ahora vamos del 26 al 29. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin, haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones. Está hablando Cristo. Cristo que dijo, hagan esto en memoria de mí. Al que perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quien se los retengan les quedan retenidos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Son órdenes de Cristo. Mira lo que dice aquí. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré autoridad sobre las naciones, así como mi Padre me ha dado autoridad a mí. Y gobernarán a las naciones con cetro de hierro, y las harán pedazos como a ollas de barro. Y les daré también la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Esto más ñapa, por lo mismo te doy más. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3, versículos de 5 y 6. Dice, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre. En Juan 6, Jesús da la clave cómo va a reconocer a los que son suyos. Juan 6. Sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos ahora del 12 y 13. A los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de ahí. Y en ellos escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que viene del cielo, de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y para terminar, vamos al 21 y 22. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono. El maestro, el rey, los discípulos, sus súbditos. Donde voy al Padre para prepararles lugar, porque yo quiero que donde esté yo, estén ustedes. ¿Sí? A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.